Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jefferson Rubio y te hablo de parte del equipo de Generación Emprendedora. En este video nosotros hablaremos un poco sobre la hoja de balance de Cashflow. Muchas personas se preguntarán qué es Cashflow. En otro video nosotros explicaremos sobre qué se trata. Pero el día de hoy vamos a hablar entonces sobre la hoja de balance. ¿Por qué hablamos de la hoja de balance? La hoja de balance es una hoja que nos permitirá utilizar el tablero del simulador financiero para poder tener el control sobre nuestras finanzas personales. Pero además de tener el control sobre nuestras finanzas personales, nosotros también podremos tener la oportunidad de identificar conceptos básicos e información importante y también información necesaria a la hora de poder identificar, estudiar y tomar decisiones sobre diferentes oportunidades de negocio que nosotros nos encontremos. Entonces, vamos a hablar, a repasar esos conceptos y de paso voy a explicar sobre cómo se usa la hoja de balance. Entonces, comencemos. Esta que está acá es la hoja de balance. Tal vez algunas personas ya la hayan conocido. ¿Y por qué es importante tener el conocimiento sobre la hoja de balance, independientemente de que sea esta hoja de balance del simulador financiero? Una cosa importante a la hora de hacer negocios o una cosa importante a la hora de tener el control del dinero es entender los números, y esta hoja de balance nos ayuda a entender los números. Esta hoja tiene 5 secciones importantes. Entonces, la primera sección es la columna de ingresos. Es toda esta columna que nosotros encontramos en este momento. La segunda columna importante es la columna de los gastos. La tercera columna importante es la columna de los activos. La cuarta es la columna de las obligaciones o de los pasivos. Y también tenemos la quinta sección, que es la parte del balance general. ¿Listo? Voy a explicar uno por uno para que nosotros tengamos conceptos completamente claros. Los ingresos. Los ingresos son definidos pues como la cantidad de dinero que me entra al bolsillo, pero entonces hay dos tipos diferentes de ingresos de manera general. Está el ingreso lineal o el ingreso residual o pasivo, que son los tipos de ingresos que colocan dinero en mi bolsillo. Pero ¿qué es el ingreso lineal? El ingreso lineal es el ingreso que yo como persona genero intercambiando mi tiempo por dinero. Eso es lo que la gran mayoría de personas hacen. Van a trabajar a un lugar durante 8, 10, 12, 15, 16 horas por día, después de haber intercambiado ese tiempo. Cada 15 días o cada semana o cada mes les consignan en su cuenta bancaria o les pagan en efectivo la cantidad de dinero correspondiente al tiempo que trabajaron. Entonces ese tipo de ingreso es el ingreso lineal. Aquí lo vemos reflejado como el salario. Quiere decir que las personas que tienen o trabajan o intercambian su tiempo por dinero están utilizando esta fuente de ingreso, el salario. Y si nosotros nos damos cuenta, más del 90% de la población es empleada. Eso no significa que el empleo sea malo, no hay que satanizar al empleo. Lo más importante es que cada persona sepa cómo administrar la cantidad de dinero que se gana. Bien. El segundo tipo de ingreso es el ingreso residual o el ingreso pasivo. Y se denomina este tipo de ingreso así porque es la cantidad de dinero que una persona puede generar sin necesidad de intercambiar su tiempo por dinero. Y se hace por medio de los intereses que pueden pagar algunas inversiones que nosotros tengamos. Los dividendos que pueden pagar algunas inversiones que nosotros tengamos. Pueden ser inversiones en paquetes de acciones, inversiones en diferentes empresas. También los ingresos que se pueden obtener por bienes raíces o finca raíz, o los ingresos que se pueden obtener por medio de los negocios. Cada uno de esas actividades pueden tener la posibilidad de generar un ingreso pasivo, ingreso que se genera sin necesidad de poder intercambiar el tiempo por dinero. Entonces, esa es la columna de los ingresos, cómo yo coloco dinero en mi bolsillo. Ahora viene la columna de los gastos. En la columna de los gastos también tenemos de manera general dos tipos de gastos. Están los gastos activos y los gastos pasivos, o lo que nosotros denominaríamos los gastos voluntarios y los gastos involuntarios. Los gastos activos, o sea, los gastos voluntarios, son aquellos gastos en los cuales yo tengo el control y la decisión de poderme gastar el dinero. ¿Alguna vez han visto a alguna persona caminando por un centro comercial y diciendo, oh, yo quiero comprar eso ya?
así lo necesite o lo no necesite, ese es un gasto activo o un gasto voluntario. Y en la mayoría de los casos, este tipo de gastos son los gastos que más perjudican el rendimiento del dinero o el comportamiento del dinero o el control de las finanzas en las personas. Estos son los que prácticamente descuadran el balance financiero. Ahora, existe el otro tipo de gasto que es el gasto pasivo o el gasto involuntario. Este gasto pasivo o gasto involuntario es el tipo de gasto que la mayoría de las personas, por decirlas todas, tenemos, que pueden ser pagar los servicios públicos, como por ejemplo pagar la cuenta de la luz, pagar la cuenta del agua, pagar el vestido, la comida, el transporte. Estas son cosas que sobre las cuales no tenemos control. En esta columna vemos, por ejemplo, impuestos, hipotecas de la casa, pagos de deudas de colegio o de universidad, pagos de automóviles, pagos de tarjeta de crédito, pagos de casas comerciales, otros gastos, gastos de niños, pagos de deudas al banco. Entonces, existen diferentes tipos de gastos y en esta columna de gastos se deben colocar. Lo importante es diferenciar qué gasto o qué tipo de gasto es el que yo estoy ejecutando. Muy bien. La siguiente columna importante es la columna de los activos. Contablemente o desde el punto de vista de la contabilidad o los profesionales de la contabilidad hablan que los activos son las cosas o todas aquellas cosas que yo poseo, que me pertenecen. Por ejemplo, mi computador personal es un activo, mi celular es un activo, la ropa que yo tengo es un activo, mi casa es un activo, mi carro es un activo, pero desde el punto de vista de finanzas o como nosotros lo podemos definir en términos de finanzas personales, este concepto ya no sirve. El concepto de activo desde ahora en adelante, como nosotros lo conoceremos, será toda aquella cosa que yo poseo, pero que además de poseerla, coloca dinero en mi bolsillo. Entonces, hay que hacer la pregunta, ¿la casa donde tú vives es un activo? Yo creo que no, porque no está poniendo dinero en tu bolsillo. Al contrario, saca dinero de tu bolsillo. Esas serían las obligaciones o los pasivos. Entonces, tenemos que los pasivos son aquellas cosas que yo poseo, esa es la siguiente columna, las cosas que yo poseo, pero que me sacan dinero del bolsillo. Entonces, ahora vamos a explicar aquí rápidamente los activos. Nosotros tenemos activos como por ejemplo los ahorros, pero los ahorros no son cosas que nos están colocando dinero en el bolsillo, simplemente son ahorros, dinero que yo puedo utilizar para poder invertir. ¿Invertir en qué? En adquisición de activos, porque yo tengo que adquirir activos para poder tener ingresos, o sea, yo tengo que tener cosas que coloquen dinero en mi bolsillo. ¿Qué tipos de activos nosotros podemos tener? Acciones, ¿sí? Fondos de inversión o CDTs, por ejemplo. Ya el nivel de ingreso o la rentabilidad que tenga cada una de esas inversiones varía según la intención de inversión de cada persona. También están los bienes raíces, entonces pueden ser propiedades de vivienda como apartamentos, casas o condominios, o también pueden ser propiedades comerciales como pueden ser locales comerciales o tiendas que uno puede arrendar o alquilar a algunas otras personas. O también pueden ser cualquier tipo de propiedad física que yo pueda, a la cual yo le pueda sacar un provecho. Y también están los negocios. Entonces puede ser que yo haya fundado un negocio o haya invertido en un negocio o participe en una sociedad y cada uno de esos, la producción que tenga ese negocio va a colocar un dinero en mi bolsillo. Entonces ahora es importante tener en cuenta que nosotros debemos adquirir activos, pero ahora tenemos que identificar qué tipo de activos son los que nosotros vamos a adquirir. Cuando nosotros vamos a adquirir un activo debemos identificar qué tipo de ingreso nosotros vamos a colocar. Si vamos a colocar un ingreso de carácter lineal o un ingreso de carácter pasivo o residual. Entonces lo importante es que todos los activos que nosotros vayamos a adquirir no tengan un ingreso lineal, porque el ingreso lineal depende de nuestro trabajo. Lo importante es que un activo tenga un ingreso residual, un ingreso pasivo, para que nosotros tengamos ingresos sin necesidad de trabajar. Entonces, vamos a poner un ejemplo de un activo que puede llegar a ser un activo que genere un ingreso lineal. Supongamos que yo soy dueño de un taxi y yo soy la persona que lo maneja o que lo conduce, que trabaja con el taxi. Entonces, en ese momento yo tengo un activo, ese activo está colocando dinero en mi bolsillo, pero el tipo de ingreso que está colocando ese taxi en mi bolsillo es un ingreso de carácter lineal.
¿Por qué? Porque yo aún tengo que conducir el taxi, manejar el taxi, llevar a las personas a donde ellos deseen. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo tuviera ese taxi y contratara a un conductor, a un chofer, a una persona que se encargara de manejar el taxi, de conducir el taxi? Entonces, en ese caso, yo tendría el activo, pero ese activo me generaría un tipo de ingreso pasivo o residual, porque yo ya no tengo que trabajar y utilizar ese taxi para poder producir dinero. Entonces, clave importante para que lo tengas en cuenta es que siempre que vayas a adquirir un activo, siempre que vayas a estar identificando un negocio, debes tener en cuenta que el tipo de ingreso que te debe colocar es un ingreso de carácter residual o pasivo. Y bueno, las obligaciones o los pasivos ya habíamos hablado que son las cosas que nos sacan dinero del bolsillo, como por ejemplo la hipoteca de la casa, deudas del colegio, de las universidades, los préstamos de automóvil, tarjetas de crédito. Entonces, estas que están acá son las deudas generales que nosotros podamos llegar a tener. Obligaciones de negocios o los préstamos de banco que nosotros hayamos generado. Estas son las cantidades totales que nosotros debemos a diferentes entidades. Pero nosotros reflejamos esto en la columna de gastos. Por ejemplo, acá tenemos tarjetas de crédito. Esa sería la cantidad total que nosotros debemos. Y acá tenemos pago de tarjeta de crédito. Puede ser el pago mensual o el pago mínimo que nosotros tengamos que responder. Ahora, vamos a hablar de la quinta parte, que es el balance general. El balance general tiene como primera parte el ingreso pasivo. El ingreso pasivo ya habíamos dicho que estaba generado por medio de activos que me colocan un tipo de ingreso en el cual yo no tengo que trabajar para poder ganar dinero. Y aquí está la fórmula. Dice, el ingreso pasivo es igual a los flujos de caja de interés, más dividendos, más bienes raíces, más negocios. O sea, todas estas negocios o bienes raíces o diferentes intereses o inversiones que yo haya hecho en algún lugar. Eso me va a dar el ingreso pasivo, la cantidad de dinero que yo me gano sin necesidad de trabajar. Y luego tenemos el total de ingresos. El total de ingresos va a ser igual a ¿qué? A la cantidad total del ingreso pasivo más la cantidad total del ingreso lineal. O sea, en este caso va a ser el ingreso pasivo más el salario. Luego vamos a tener aquí un recuadro, ¿sí? Un recuadro en donde vamos a tener números de hijos y gastos por hijo. Financieramente, un hijo es un gasto. El gasto depende ya del hijo de la persona, si ese gasto se convierte en una inversión o finalmente se queda como en un gasto. Aquí en el simulador financiero las personas pueden tener un máximo de 3 hijos y cada hijo tiene un costo que debe ser suplido durante determinados periodos de tiempo para poder hacer la manutención del niño. Y aquí tenemos el total de gastos. El total de gastos incluye tanto los gastos por niños, aquí están gastos por niños o gastos por hijo, donde se coloca en esta fila. Entonces tenemos como el total de gastos la suma de todos los gastos que se generan en esta columna de gastos. Y finalmente tenemos el flujo de caja mensual, o lo que sería lo que me queda al final del día, al final del mes. El dinero que me sobra al final del mes. Ese flujo de caja mensual es igual al total de los ingresos menos el total de los gastos. Entonces, esta es la explicación de manera general sobre cómo se utiliza una hoja de balance. Esta hoja de balance no solamente sirve para el simulador financiero en el cual nosotros pues tenemos la oportunidad de entrenarnos, sino que también sirve para que puedan utilizar este formato, adaptarlo a sus vidas cotidianas. Utiliza este formato para poder tener el control de tu dinero. Recuerda que las personas que tienen el control de su dinero tienen mayores oportunidades, ya que saben y conocen cuáles son los recursos con los que cuentan. Una cosa importante y reflexión importante antes de finalizar es que aquí aparece profesión y jugador. A mí en realidad no me gusta esta palabra jugador, yo lo llamaría como aprendiz o la persona que se está entrenando. Pero aquí dice profesión. Todas las personas que están entrenándose o que pueden utilizar este formato en la vida real tienen una profesión o una ocupación. Entonces, una reflexión importante es que independientemente de la profesión en la cual se estén desempeñando, independientemente de la profesión que tú tengas en este momento, todos tenemos que manejar dinero, todos tenemos que administrar nuestro dinero. Quiere decir que el secreto no está en la profesión,
El secreto está en cómo administrar dinero. Sin embargo, la profesión es importante, ya que si se tiene una muy buena profesión, si uno tiene buenos conocimientos, si uno tiene buenas ideas de trabajo, si uno es capaz de desarrollar tipos diferentes de negocio, pues el nivel de ingreso va a crecer. Eh, es importante entonces que te familiarices con este formato, aprenderlo a utilizar. Nosotros hemos identificado que le puede tomar a una persona en promedio 9 horas, puede ser menos, puede ser más, dependiendo de la persona. ¿Listo? Entonces espero que te haya gustado este video, que haya solucionado algunas dudas con respecto a cómo se utiliza la hoja de balance. Luego nosotros podríamos enviarte o puedes revisar dentro de nuestro canal de videos algunos ejemplos sobre ya utilizando este formato con los números. Entonces espero que te haya gustado. Nos vemos en una próxima entrega. Que estés muy bien y bueno, recuerda, esto es Generación Emprendedora, una generación sin jefes. Chao.